1. Los espacios industriales. María del Carmen Cañizares Ruiz. 1. El tardío proceso de industrialización de una región rural en Castilla-La Mancha. El protagonismo de los espacios industriales ha sido muy escaso hasta época muy reciente. Como otras regiones de larga tradición rural, experimenta su proceso de industrialización con bastante retraso respecto a otras zonas del país. Los factores que pueden explicar este hecho ya tenían forjada su base a mediados del siglo XIX e incluso, algunos de ellos tienen su origen en períodos históricos anteriores. Nos referimos, siguiendo a M.R. Pardo, 1996, 60 y S.S. 2000 11, a problemas estructurales como la estrechez y desarticulación de los mercados regionales debido a la baja densidad demográfica, la falta de grandes núcleos urbanos, la desvertebración de un territorio con ausencia de una red viaria que conectara comarcas y provincias, la desconexión inter e intrasectorial de la producción así como la escasez de iniciativas empresariales privadas. Condicionantes, todos ellos, que impidieron la viabilidad de una industrialización rápida, no solo distante de lo sucedido en las zonas más avanzadas de España, como es el caso de Cataluña, sino muy por debajo de la media nacional hasta finales del siglo XX. En este contexto se hace necesario introducir también otros elementos condicionantes que, aunque en un segundo plano, tienen también relevancia como los derivados de la localización interior de esta región dentro de la península ibérica, así como los relacionados con las características de su propia población, escaso volumen, bajos niveles formativos, pervivencia de estructuras sociales rígidas, excesiva dependencia de las actividades rurales, etc. Aspectos que en absoluto ayudaron a la modernización tecnológica y al desarrollo industrial. La ausencia de apoyos institucionales, salvo en algún caso concreto, tampoco debe ser despreciada. En la evolución de la industria castellano-manchega han predominado las actividades tradicionales relacionadas con la alimentación, la elaboración de bebidas y el tabaco, los transformados metálicos, la industria textil, la cerámica y la fabricación de materiales de construcción. Muchas de ellas perviven en la actualidad y han estado íntimamente vinculadas, en algunos casos, a la artesanía de la raíz rural como ocurre con el trabajo del barco, tinajería, alfarería rural y cerámica, la cestería basada en el tejido y entrelazamiento de fibras vegetales poco tratadas, mimbres, esparto, ánea y paja de cereales, la cantería, la artesanía textil, encajes de bolillos, bordados toledanos, y de la piel, cuero, guarnicionería y marroquinería, el trabajo de los metales para la producción de utensilios y herramientas, forja de hierro, cuchillería, el trabajo de la madera, ebanistería y fabricación de muebles, tonelería y elaboración de instrumentos musicales, para finalizar con el trabajo de los metales nobles y la elaboración de damasquinados. Cañizares, 2004 b. 72-73. Las manufacturas tuvieron un cierto desarrollo durante etapas que aún podemos calificar de preindustriales en la región como las vinculadas al reformismo borbónico, principalmente durante el reinado de Carlos III. Según Pardo, Castilla-La Mancha era una de las regiones de economía más débil al principio del siglo XVIII, se benefició en mayor medida que otras regiones españolas de la política reindustrializadora de los ilustrados borbónicos. La proximidad del mercado madrileño, su posición estratégica en las comunidades de Madrid con Levante y Andalucía, el bajo coste de la mano de obra en comparación con Madrid y otras regiones periféricas, la abundancia de ciertas materias primas y la tradición manufacturera de núcleos como Guadalajara, Brihuega, Cuenca, Talavera y Toledo fueron factores determinantes para ello, sobre todo en lo que respecta a la creación de establecimientos centralizados públicos, reales fábricas, y a la tutela de empresas privadas 2000 a 50. Las reales fábricas del siglo XVIII, basadas en la transformación de recursos naturales endógenos como la lana o los metales, ofrecieron empleo a un número importante de trabajadores pero, en general, tuvieron una vida corta debido a las numerosas dificultades que encontraron en un entorno tan poco desarrollado como el que ofrecía Castilla-La Mancha. Se instalaron cerca de las materias primas tanto animales como minerales. Siguiendo un orden cronológico, se crearon la Real Fábrica de Paños de Guadalajara, 1718, la Real Fábrica de la Seda de Talavera de la Reina y Cervera, 1748, la Real Fábrica de Armas Blancas de Toledo, 1761, la Real Fábrica de Latón y Laminados de Cobre de San Juan de Alcaraz, 1772, la Real Fábrica de Paños y Telas Angostas de Cuenca, 1774, y la Real Fábrica de Pólvora de Ruidera, 1783. En general, por razones preferentemente económicas, no consiguieron mantenerse activas durante mucho tiempo y hoy algunas constituyen una fuente de recursos patrimoniales de inigualable importancia. Algunas han desaparecido mientras que otras se han reutilizado como la Real Fábrica de Armas de Toledo que, después de una extraordinaria rehabilitación, forma parte del campus universitario de esta ciudad dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha, Coronado, Pilletti Ureña, 2004, 195-196. Junto a las reales fábricas, la minería, practicada desde época prerromana, ocupa también un lugar complementario y alcanza su mayor auge en el siglo XIX con el desarrollo de las actividades basadas en la extracción de cinabrio, almadén, plata, ñan de la encina, azufre, hellín o carbón. Puerto Llano Cañizares, 2004 a 42. Especialmente relevantes fueron durante siglos las explotaciones de cinabrio de almadén, materia fundamental para amalgamar la plata después del descubrimiento de América, y base del mercurio en el período más reciente. Igualmente destacaron las explotaciones de pizarras bituminosas en Puerto Llano, germen de su desarrollo industrial, al ser destiladas a gran escala para la obtención de aceites industriales en la posguerra.
Más adelante sería el carbón el mineral más importante de este enclave y gracias a la explotación de este recurso, la minería se convirtió, hasta el final de la autarquía, en el subsector más importante de la actividad industrial en la región Panadero y Pillet, 1999. 319. Por su parte, a finales del siglo XIX, tanto fábricas como talleres e industria doméstica centran su producción en bienes de consumo final dedicados, fundamentalmente, a satisfacer la demanda local y el autoconsumo. Se trata de una industria manufacturera incapaz de sustentar el proceso industrializador moderno medianamente rápido e intenso, máxime considerando la desarticulación y estrechez de los mercados regionales, Pardo, 2000 b. 131. Castilla-La Mancha presentaba, por tanto, graves problemas para desarrollar una diversificación sectorial liderada por industrias básicas y actualizarse en tecnología. Exceptuando algunas islas de industrialización como es el caso de Puerto Llano gracias a un desarrollo basado en la minería y más adelante en el refino de petróleo y las industrias químicas y termoeléctricas, durante el siglo pasado manifiesta muy poco crecimiento del sector secundario debido a su carácter de región periférica, excluida de las políticas nacionales de promoción industrial, y solo polariza sus actividades en función de recursos locales, principalmente centrados en la industria agroalimentaria, Carrera, 1986 a. Martínez y Peinado, 1987, y manufacturera, ambas caracterizadas por el minifundismo empresarial. Por ello sus repercusiones sociales y territoriales afectaron a lugares muy concretos que generalmente coincidieron con las áreas urbanas, dejando al descubierto debilidades como la escasa capitalización agraria, la fuerte desarticulación del territorio regional, el débil mercado de consumo, la existencia de mano de obra poco cualificada o la limitada eficacia de las políticas de planificación industrial, Méndez, 2001. 214, así como el desfase tecnológico y el proteccionismo estatal, Pardo, 2000 c. 235, de algunos enclaves. Por todas las razones esgrimidas más arriba a lo largo del siglo XX la brecha tecnológica con la industria española se ensancha, Pardo, 2000 c. 235, y estas actividades, a excepción de la minería y de la industria pesada, se mantienen en un segundo plano. Puntualmente, es significativa la creación a finales de los años 50 de los polígonos de descongestión de Madrid, Toledo, Guadalajara, Manzanares, Alcázar, etc., que tuvieron un débil impacto en el desarrollo industrial de la región. Es lógico, por tanto, que la crisis de los 70, también llamada crisis del petróleo 1973, afectara negativamente a los espacios industriales castellano-manchegos, aunque en menor medida que al conjunto de la industria española. Sobre todo, se dejó notar en esas áreas de tradición minera o de industria pesada, refino de petróleo y químicas, en las que la reconversión industrial se tradujo en importantes pérdidas de empleos, pero tuvo menor impacto en las áreas manufactureras caracterizadas por el predominio de las pequeñas y medianas empresas, pymes. Hasta ese momento los asentamientos industriales castellano-manchegos se concretaban en espacios urbanos, Toledo, Guadalajara, Albacete, o en áreas de cierta especialización sectorial como, por ejemplo, en la transformación de recursos minerales, Almadén, Puerto Llano, o en la agroindustria de los núcleos especializados de la llanura manchega, Valdepeñas, Tomelloso, Villarrobledo, zonas beneficiadas, más adelante, por la difusión espacial de los procesos productivos. Y zonas, en general, que nos ofrecen hoy un legado patrimonial de enorme relevancia y potencial, Cañizares, 2004 a. 42-43. A estos enclaves polarizados se unían los territorios de frontera beneficiados de la industria madrileña, norte de la provincia de Toledo, corredor de Henares, y ubicados en los ejes de comunicación, corredor de Almansa, así como las centrales de producción de energía como la nuclear de Almonacid de Zorita, Guadalajara, y la térmica de la actual Viesgo en Puerto Llano, ambas creadas antes de la crisis, a las que se unirían después la térmica de Aceta en Villaseca de la Sagra, Toledo, y la nuclear de Trillo en Guadalajara. Será en la etapa de recuperación 1985-1991, cuando se consolidan los rasgos de la industrialización actual. A ello contribuyeron, sin duda, la creación del gobierno autonómico, 1982, la progresiva liberalización y apertura de la economía española, sobre todo con la entrada en la Unión Europea, 1986, así como la modernización del sector agrario, la desaceleración de la emigración y la expansión de una nueva clase empresarial, de tal forma que el ritmo de crecimiento fabril en el decenio 1985-1995 fue superior a la media nacional, Pardo, 2000 c. 278-279. Es cierto que, en este último periodo, los subsectores de demanda e intensidad tecnológica débil siguen predominando, sobresalen las pequeñas y medianas empresas y persisten problemas estructurales como la polarización y los desequilibrios territoriales. No obstante, se asiste a una etapa de apertura e internacionalización favorecida por los centros de decisión extrarregionales, Madrid, Valencia, etc. A la vez que se consolida la industria en el medio rural muchas veces relacionada con la transformación de los recursos endógenos y potenciada por las iniciativas líder y los programas PRODER. El desarrollo de la industria en esta etapa estudiada por M.R. Pardo, 1996-2000 c., a partir de mediados de los años 80 del siglo XX, sitúa a esta región a la cabeza del crecimiento industrial en España, como atestiguan los indicadores de empleo y producción, así como los nuevos atractivos para la localización de empresas de transformación.
La reorganización territorial de las actividades industriales, los procesos de descentralización y la revalorización de las áreas periféricas así como la proliferación de iniciativas de desarrollo endógeno a partir de la crisis convierten a la comunidad castellano-manchega en un espacio idóneo para el desarrollo de estos procesos, debido a las ventajas competitivas que le aporta su situación respecto a la aglomeración madrileña y su posición estratégica entre el eje de crecimiento Mediterráneo y Andalucía, Méndez y Carrera, 1999 a 144. Así, manteniendo su estructura sectorial interna basada en la especialización en sectores maduros, de demanda media o débil, para bienes intermedios o de consumo final, textil, confección, madera, mueble, cuero, calzado, junto a la alimentación, Castilla-La Mancha consolida su desarrollo industrial lento y tardío, Pardo, 2000 c, aunque sigue mostrando importantes debilidades que no favorecen el desarrollo endógeno, Méndez y Carrera, 1999 b, 152. En el momento actual, siguiendo las últimas cifras ofrecidas por el Anuario Estadístico de Castilla-La Mancha para el año 2004, www.ies.jccm.es, las actividades industriales aportan un 15,1% al PAB regional, porcentaje al que unir un 3,7% de aquellas actividades relacionadas con la energía. El resto de actividades aportan un 7,4% en el caso de la agricultura, ganadería y pesca, un 11,6% la construcción y el porcentaje más alto, un 62,2%, los servicios. Es importante añadir que, de forma conjunta, los sectores industrial y energético ofrecen empleo al 19% de la población activa. Hoy, mientras los espacios asociados a la primera y segunda revolución industrial se encuentran en declive, como es el caso de los minero-industriales, aparecen zonas endógenas de nueva creación y nuevos centros especializados dando lugar a los nuevos espacios emergentes Caravaca, 2001, protagonistas del cambio industrial que ha sucedido a la crisis y a la reconversión. Los procesos en curso, innovación, descentralización, terciarización, relocalización. Los cambios espaciales resultantes a diferentes escalas, internacional e intraurbano. Y las nuevas políticas de promoción y de ordenación, las cuales han de encaminarse tanto a la empresa como al entorno, Méndez y Caravaca, 1996. 28, constituyen la base de este cambio industrial y conforman, a escala global, lo que se ha denominado la tercera revolución industrial basada en parámetros como la tecnología y la innovación. En la región castellano-manchega, como en otros espacios periféricos que cuentan con una base de pequeñas y medianas empresas manufactureras dedicadas a sectores maduros o tradicionales, las transformaciones asociadas al posfordismo plantean hoy nuevas oportunidades de desarrollo basadas en el aprovechamiento conjunto de recursos tanto genéricos como específicos. Es preciso, por ello, destacar las mejoras en los transportes y las telecomunicaciones para facilitar la accesibilidad, la apertura de mercados en el ámbito regional, nacional o internacional para orientar la producción hacia segmentos específicos de demanda y favorecer la competitividad, las ventajas competitivas aportadas por las zonas rurales, mano de obra, recursos naturales, y el desarrollo de recursos específicos como la innovación y el conocimiento gracias a iniciativas individuales y a la construcción de redes empresariales de colaboración materializadas en los sistemas productivos locales y en los medios o entornos innovadores, Méndez, 2001. 213, 214. Especialmente relevantes, en este sentido, han sido las políticas industriales aplicadas en las últimas décadas, sobre todo desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Si bien en los años 80, según Pardo, 2000 c. 285 y SS. Estas se centran en el planteamiento y defensa de los problemas de la industria regional ante la Administración Central, la elaboración de planes de desarrollo regional, PDR, la promoción industrial, la creación de suelo industrial y el apoyo empresarial, con la creación de Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha. En los 90 se introducen novedades como la concentración como base de la política industrial y dotar de máxima prioridad al fortalecimiento del sistema regional de innovación y de la competitividad de las empresas con la aprobación de sucesivos pactos industriales, para culminar en el año 2000 con el Plan Regional de Innovación de Castilla-La Mancha 2000-2003, PRICAMAN, cuyo objetivo es la modernización y diversificación productiva a través del fenómeno de la innovación. 1. 2. La caracterización de los espacios industriales. La industria en Castilla-La Mancha ha estado dominada, como hemos analizado, por las actividades manufactureras vinculadas a la transformación de los recursos endógenos y dirigidas por pequeñas y medianas empresas. Junto a ellas la presencia de la industria pesada, las químicas y la producción de energía completan el panorama actual del sector tal y como podemos observar en el siguiente cuadro 1.1, sobre la contribución de cada una de las ramas de actividad industrial al valor añadido bruto regional y el índice de especialización industrial al valor añadido bruto regional y el índice de especialización industrial por ramas. Es significativo, no obstante, resaltar que esta información estadística excluye la producción de energía. Fácilmente podemos observar el peso en la contribución al PAB regional de ramas tradicionales en este territorio como alimentación, bebidas y tabaco, 20,8%, o del textil, confección, cuero y calzado, 12,3%, ambas muy por encima de la media nacional, a las que siguen los productos minerales no metálicos, 15,7%, y la metalurgia y productos metálicos, 11,8%. En posiciones intermedias encontramos ramas como la industria química, 8,8%, las industrias manufactureras, 5,5%, o la madera y el corcho, 5,4%, esta última por encima de la media nacional.
Los escalones finales se corresponden con las actividades de menor desarrollo como el caucho y plástico, 3,1%, o el material de transporte, 3,8%, entre otros. Una información más precisa nos ofrece el índice de especialización industrial calculado por cociente entre el porcentaje que representa el VAP de una rama de actividad industrial sobre el VAP total de la industria en Castilla-La Mancha y el porcentaje correspondiente a esta actividad industrial en España según el Anuario Estadístico de Castilla-La Mancha 2004. Como vemos, ese índice es elevado para algunas ramas como la madera y el corcho, 222,0, o para las industrias manufactureras, 199,4, ramas que, en ambos casos, no contribuyen con un porcentaje elevado al VAP regional, aunque sí superior a la media nacional. Les siguen los productos minerales no metálicos, 188,2, textil, confección, cuero y calzado, 174,5, y alimentación, bebidas y tabaco, 140,4, quedando el resto de ramas con valores inferiores a 100, es decir con una participación menor de cada una de estas ramas en el total industrial respecto a España. 1. La localización de las actividades como consecuencia tanto de la desestructuración de la red urbana regional, carente de infraestructuras adecuadas, como de la ausencia de cohesión funcional entre los espacios industriales que se manifiesta en la dispersión, la localización de la industria presenta una cierta desorganización. La concentración más alta se manifiesta en algunos sectores como la producción de minerales no metálicos, las químicas, o la energía y agua, destacando Puerto Llano y el corredor de Henares, donde también predominan las manufactureras. El resto de actividades son puramente urbanas relacionadas con las capitales provinciales y ciudades más pobladas, salvo en el caso de la alimentación y bebidas muy relacionadas también con las áreas rurales y con las agrociudades vitivinícolas. Existe, también, una cierta especialización en sectores como el textil y el calzado en áreas de La Mancha y Ciudad Real y Albacete o en los transformados de la madera y muebles en la zona norte de Toledo y en Cuenca. La tipología actual de espacios industriales permite resaltar que las industrias manufactureras, intensivas en mano de obra, la construcción y la producción de energía eléctrica son los sectores que mayor presencia tienen en esta región. Tras superar una situación de relegación frente a otras áreas más avanzadas del país, hemos visto cómo la industria experimenta un intenso desarrollo. Estos cambios explican el proceso de expansión y la progresiva reducción de los desequilibrios territoriales, sustentado en un incremento en el número de desplazamientos de industrias desde Madrid hacia Toledo y el corredor de Henares y en las nuevas creaciones relacionadas con el levante peninsular así como otras localizadas en el sector central y occidental de la región, Pardo, 1996, 42 y SS. En este contexto, la consolidación de los sistemas productivos locales responde a la política de descentralización y de flexibilización del sistema productivo como sucede en zonas especializadas en la industria del mueble en el área de Illescas y Uncos, de géneros de punto y mazapanes de Sonseca, de materiales de construcción en Talavera Pantoja Villaluenga o de bodegas en Daimiel Valdepeñas. Espacios caracterizados por su organización interna, los vínculos mantenidos con las instituciones para potenciar el desarrollo y generar empleo así como su progresiva inserción en el contexto global a través de las exportaciones y las relaciones externas, Méndez, 2001, 216, 217. La minería, por su parte, queda relegada a enclaves muy concretos y ocupa un segundo plano en la actividad industrial de la región. El siguiente cuadro 2, nos presenta, no obstante, los minerales que actualmente se extraen en este territorio así como el valor de esa producción y la capacidad de empleo asociada. Destacan en todos los aspectos la extracción de áridos cuyo destino es, sobre todo, la construcción, empleando a casi la mitad de los trabajadores. En volumen de producción vendida también sobresalen la arcilla y los yesos, mientras que en valor de la producción destacan, exceptuando los áridos, las arcillas especiales y la hulla, carbón. Finalmente podemos observar la reducida capacidad de generar o mantener el empleo de las explotaciones mineras actualmente muy mecanizadas. Es importante señalar, también, los valores nulos que presenta el mercurio cuya producción se encuentra paralizada. 2. La organización empresarial. La estructura empresarial de la industria castellano-manchega presenta algunos rasgos singulares, como hemos estudiado en otras ocasiones, Cañizares, 2004b, 72-73. Las empresas vinculadas a la industria o que podemos calificar como industriales 13.154, constituyen algo más del 11,5% del total de empresas castellano-manchegas, 113.967, en 2004, donde destacan, lógicamente, las relacionadas con los servicios, 46.647, el comercio, 34.329, incluso, la construcción, 19.837, según el Directorio Central de Empresas 2004 que publica el Instituto Nacional de Estadística, INE. Además se caracterizan por el minifundismo empresarial ya que en un tercio de ellas, independientemente del sector productivo al que se dediquen, son nominales, mientras que las que cuentan con asalariados, en general, emplean poca mano de obra. La caracterización de estas empresas industriales, que refleja el cuadro 1-3, en relación con la situación media española, presenta diversos aspectos relevantes. Destacan, en primer lugar como ya hemos visto, en cuanto a capacidad de generar empleo las empresas de textiles, confección, cuero y calzado, 7,55% del total nacional, junto con alimentación, bebidas y tabaco, 5,60%, así como las de metalurgia y fabricación de productos metálicos o las dedicadas a manufacturas cuyos porcentajes son mínimos en el contexto nacional.
La cifra de negocios no necesariamente es paralela a la de las personas ocupadas como manifiestan las industrias extractivas, del petróleo, energía y agua, o las químicas, consecuencia de los avances en la mecanización y de las innovaciones tecnológicas. Otros sectores manifiestan cierto paralelismo como los tradicionales citados anteriormente vinculados a la alimentación y al textil. Por su parte, las ventas de productos industriales podemos observarlas en la figura 1.1, donde se representan porcentualmente por ramas de actividad en relación con los valores ofrecidos por la media nacional. De nuevo se repiten algunas de las pautas analizadas con anterioridad como la primacía en ventas de sectores como alimentación, bebidas y tabaco que acapara casi un tercio de las mismas, 31,3%, muy por encima de la media nacional. Más singular resulta el porcentaje ofrecido por ramas muy rentables como las coquerías, refino de petróleo y químicas, 19,4%, que al igual que otras ramas como madera y corcho, 4,6%, productos minerales no metálicos, 9,9%, o energía eléctrica, gas y vapor, 5,4%, superan en euros la media del país. Sin embargo, muy por debajo de esta media para cada rama se encuentran material de transporte, papel, artes gráficas y edición o maquinaria y equipo y óptica. 1, 2, 3. Mirando al futuro en el momento actual las relaciones entre industria y territorio en Castilla-La Mancha se encuentran en una etapa de cambio estructural que ofrece oportunidades nuevas para una región tradicionalmente periférica como esta, pero también incorpora riesgos y problemas asociados a nuevas formas de dependencia y explotación del modelo tecnológico y económico que tiende a consolidarse en la actualidad. Méndez y Carrera, 1999 a 140. Problemas, estos últimos, a los que también se unen otros de carácter ambiental tradicionalmente asociados al crecimiento industrial de determinados sectores como el refino de petróleo, las químicas y la producción de energía que afectan a enclaves muy concretos como es el caso de Puerto Llano, Cañizares, 1998, sin olvidar aquellas zonas en las que se ubican centrales térmicas y nucleares. Para finalizar es necesario tener presente que el desarrollo industrial de la región se asienta sobre dos delicados equilibrios, el que debe haber entre las mejoras activas de productividad y el crecimiento acompasado de los costes laborales, y el de la aceleración del cambio tecnológico y la apertura al exterior de un lado, y la preservación del medio ambiente y la mejora de la capacidad de innovación propia o desarrollo endógeno, de otro, Palacio, Pardo y Céspedes, 2002, 131. El futuro de los espacios industriales castellano-manchegos debe, por tanto, priorizar acciones como la innovación y la competitividad a la vez que seguir apostando por un empresariado cada vez más modernizado en esa búsqueda constante de aumentar la productividad. Para aquellos espacios que han quedado obsoletos, por ejemplo los mineros, un fenómeno de cierta relevancia por lo ocurrido en otras zonas europeas es su aprovechamiento a partir de la riqueza patrimonial que presentan. En Castilla-La Mancha existe una cierta variedad de elementos vinculados al patrimonio minero industrial que integran tanto restos de industrias agroalimentarias, molinería, como de extracciones mineras, castilletes, martinetes, y de industrias de transformación, edificaciones, con un enorme potencial dentro de la sociedad del ocio en la que vivimos, Cañizares, 2004, 45. Sus posibilidades de transformación y de utilización turística y cultural ya han sido iniciadas en algunos casos como la cuenca minera de Almadén en la que se está poniendo en marcha el parque minero de Almadén con diversas instalaciones visitables o en la cuenca de Puerto Llano donde se está finalizando la construcción de un museo de la minería.